Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo estáis pidiendo, os voy a explicar diferentes métodos para saber cómo emparejar a los periquitos para la cría, o lo que es lo mismo, cómo juntar a los periquitos si queremos criar con ellos. Sin más, empezamos. La cría de periquitos es algo especialmente bonito, sin embargo, para que todo salga bien, debemos saber cómo actuar en cada momento. Y como os he dicho antes, en este vídeo os voy a explicar dos métodos para emparejar a los periquitos y poder garantizar el éxito de la cría. El primer método lo podemos definir como método de cría de periquitos directo. Este método se puede llevar a cabo tanto en una jaula de cría como en una voladera, y como su propio nombre indica, consiste en introducir directamente al macho y a la hembra en la jaula que vayamos a destinar para la cría, para que se emparejen y comiencen la época de reproducción. No obstante, utilizar este método puede ocasionar algunos inconvenientes, ya que si introducimos directamente a los periquitos en la jaula sin haberse conocido antes, pueden sentirse incómodos, se pueden asustar el uno del otro en determinadas circunstancias, etc., lo que puede dar lugar a algunas peleas entre el macho y la hembra. Un truco si queréis utilizar este método es introducir varios días antes al macho en la jaula de cría, para que con su canto corteje y llame a la hembra, similar al comportamiento que tienen los periquitos en la naturaleza. De esta forma, la hembra habrá estado oyendo al macho cantar, y cuando lo juntemos en la jaula de cría, será más probable que la pareja se acepte y se lleve bien. Además, si en el momento de juntarlos, o bien al cabo de unos días, le colocamos el nido, esto va a predisponerlos para la cría. Es decir, va a despertar en ellos su instinto reproductivo y va a hacer que quieran criar, siempre y cuando se den evidentemente los factores y las condiciones adecuadas para la cría. Y en el caso de que queráis utilizar el método directo en voladeras, pues sería prácticamente lo mismo. El único problema es que nosotros no podíamos seleccionar a las parejas con las que queremos criar, es decir, no podemos emparejar al macho A con la hembra B, sino que las parejas se formarán de manera natural, al igual que si estuvieran en libertad. No obstante, en el caso de que queráis criar periquitos en voladera y formar vosotros mismos las parejas, podéis utilizar un truco que básicamente consiste en emparejar a cada pareja varias semanas antes en una jaula de cría, para que se conozcan, se lleven bien y se empiecen a querer, para posteriormente pasarlos a la voladera con el resto de parejas. Y de esta forma vamos a conseguir que no haya peleas entre los machos por querer conquistar a una determinada hembra. Y otro truco para evitar que haya peleas entre parejas es colocar en la voladera el doble de nidos que de parejas, todos similares y colocados a la misma altura. Así conseguiremos evitar disputas entre los machos o las hembras por querer criar en un nido concreto, y que los periquitos se sientan tranquilos y que la cría vaya lo mejor posible. El segundo método que podemos utilizar para emparejar a los periquitos o para juntarlos si queremos criar es utilizando una jaula de cría similar a esta que estamos viendo. La jaula puede ser de 60 centímetros, similar a la que se utiliza para la cría de canarios. Que por cierto, si os gustan los canarios y queréis saber cómo criar canarios, la alimentación y los cuidados básicos, etc., por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo varios vídeos en los que os explico todos los secretos de los canarios. O bien la jaula puede ser de metro, la cual tendrá el espacio suficiente tanto para la propia pareja como para las futuras crías. Particularmente es el método que yo utilizo a la hora de criar con mis periquitos, y básicamente lo que hago es dividir la jaula a la mitad y alojar en un lado al macho y el otro a la hembra, separados en primer lugar con el separador opaco. Este separador impedirá que la pareja se vea entre sí, pero permitirá que se oigan, se llamen y sientan la necesidad de querer verse con el paso de los días. Pasados 5 o 7 días, retiro el separador opaco y coloco el de rejilla para que la pareja comience a verse y a conocerse. Y una vez que veo que pasa mucho tiempo el uno al lado del otro, se cantan, e incluso algunas veces he llegado a ver que se hacen cosquillas a través de la rejilla, es el momento de retirarles la rejilla y juntar a la pareja. De esta forma, si se cumplen todos estos requisitos, no debería haber ningún tipo de problema, porque la pareja se conoce bien y están deseando estar juntos, están acostumbrados el uno al otro, se sienten tranquilos y están deseando comenzar la cría. Además, utilizando este método, evitamos que se vean como una amenaza, peleas y rechazos entre el macho y la hembra. Por último, en el caso de que no tengáis este tipo de jaulas con separador, pues siempre podéis utilizar dos jaulas individuales. En una alojáis al macho y en la otra a la hembra, y los colocáis de tal forma que podáis llevar a cabo el procedimiento anterior. Es decir, primero ponéis cerca una jaula de otra, pero sin que puedan verse, solo oírse. Después colocáis las jaulas una enfrente de la otra para que puedan verse. Y finalmente, cuando queráis juntar a la pareja,
pues simplemente tendréis que alojarlos en una jaula amplia que tenga el espacio suficiente para que tanto la pareja de periquitos como sus futuras crías estén cómodas y sean felices. Y antes de finalizar el vídeo, recordad que si tienes alguna duda acerca de si tu periquito es macho o hembra, por aquí arriba y debajo en comentarios te dejo un vídeo en el que explico unos trucos que te van a ayudar a saber si tu periquito es macho o si tu periquito es hembra, para que de esta forma a la hora de juntar a tus periquitos para la cría no tengas ningún problema. Espero que te sirva el vídeo, si es así ya sabes, dale a like y compártelo por tus redes sociales para que también les pueda servir a otros creadores. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis, pulsando el botón rojo que aparece por aquí arriba, para que puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Aprovecho y te dejo por aquí otro vídeo, que sé que te va a gustar, y como siempre, les espero en el próximo vídeo.